En 2009, en un festival de cine bañado por la luz dorada de los reflectores, dos estrellas de Hollywood se encontraron. Johnny Depp, el excéntrico protagonista de Piratas del Caribe, acababa de elegir a Amber Heard para su película The Rum Diary. Había algo magnético entre ellos, una química que trascendía la pantalla. Johnny confió a sus amigos más cercanos que había encontrado a la pareja perfecta. Sus ojos, normalmente escondidos detrás de gafas oscuras y una sonrisa irónica, brillaban cuando hablaba de ella. Amber, por su parte, describió aquellos primeros días con palabras que parecían sacadas de un cuento de hadas. Se sentía como magia absoluta, recordaría después, su voz suave pero cargada de nostalgia por lo que una vez fue. Durante años, parecía el destino personificado. Depp, con su aura de rebelde encantador, y Heard, la actriz en ascenso que pronto interpretaría a Mera en Justice League, eran inseparables. Sobrevivieron a la presión de la fama, a los tabloides hambrientos de escándalos, a las miradas constantes del mundo. En 2015, finalmente se casaron en una ceremonia privada a bordo de un yate, rodeados de agua azul y promesas susurradas. Los amigos hablaban de la fase de luna de miel como si fuera un cuento. Pero detrás de las puertas cerradas, lejos de las cámaras y las sonrisas públicas, las tensiones comenzaban a construirse como nubes oscuras antes de una tormenta. Ya en 2012, Johnny había vuelto a beber en exceso. Las drogas regresaron a su vida como fantasmas no invitados. Las discusiones con Amber se volvieron constantes, cargadas de palabras afiladas y silencios crueles. Amber testificaría más tarde que Johnny comenzó a golpearla durante estas peleas. Su matrimonio, apenas comenzado, ya estaba fracturado. Los susurros comenzaron en 2013 y crecieron más fuertes con cada discusión. Según el testimonio judicial, Amber alegó una serie de incidentes violentos que pintaban un retrato aterrador de su vida doméstica. En 2015, por ejemplo, Amber declaró que Johnny entró en una furia descontrolada durante una disputa sobre vino. La pelea se volvió viciosa cuando, según su relato, él agarró una botella de licor y la forzó. En el estrado de testigos, con lágrimas corriendo por sus mejillas, Amber dijo que esa noche estaba aterrorizada. Acababa de casarme con él, sollozó, su voz quebrándose bajo el peso del recuerdo. En su narrativa, Johnny la agredió sexualmente con la botella, dejándola paralizada de miedo. Johnny lo negó rotundamente. Admitió que una botella de vodka voló por el aire y cercenó la punta de su dedo, pero insistió en que fue Amber quien la lanzó, no al revés. Cuando Johnny tomó el estrado, lo hizo con calma calculada. Su voz era firme cuando proclamó que nunca la golpeó ni a ninguna otra mujer. Se presentó a sí mismo como la víctima de sus insultos degradantes y bromas crueles. Testificó que si intentaba responder, eventualmente estaba seguro de que escalaría a violencia, implicando que a menudo se alejaba para evitar que las cosas empeoraran. En la sala del tribunal, las grabaciones de audio y los mensajes de texto ofrecían un contraste marcado con esta imagen. Los abogados de Amber reprodujeron clips de ella llorando durante peleas furiosas. El equipo de Johnny reprodujo grabaciones de Amber gritando y burlándose de él. El jurado incluso escuchó sobre una broma grotesca. Los abogados de Johnny dijeron que alguien depositó heces de perro en la cama matrimonial de la pareja en 2016, y su guardia de seguridad reportó que Amber había bromeado diciendo que era una broma práctica horrible que salió mal. Amber negó la broma y culpó a uno de sus perros. Ambos lados presentaron evidencia gráfica. Los abogados de Amber mostraron fotos de moretones y cicatrices en su brazo y contusiones alrededor de su ojo después de ciertas peleas, insistiendo en que éstas probaban la violencia de Johnny. Los abogados de Depp contraatacaron mostrando docenas de fotografías de Amber en eventos públicos alrededor de las mismas fechas, imágenes que no mostraban lesiones obvias, y la acusaron de editar o falsificar cualquier marca. Amber juró que no había alterado sus imágenes. En un momento, el aire en la sala del tribunal se volvió aún más oscuro cuando el equipo de Amber introdujo mensajes de texto escalofriantes que Johnny había enviado a un amigo, llamando a Amber una puta sucia y fantaseando con matarla. Un mensaje al actor Paul Bettany decía, «Ahoguémosla antes de quemarla», y otro decía, «Me follaré su cadáver quemado después para asegurarme de que esté muerta». Mientras tanto, los abogados de Johnny trabajaban para desacreditar a Amber por completo.
la abogada de divorcio de Johnny, Camille Vázquez, argumentó que el motivo de Amber era la venganza. Ella no solo quería un divorcio, quería arruinarlo, dijo Vázquez al jurado, su voz resonando con convicción. El equipo de Depp presentó a Amber como una ex vengativa que programó sus alegaciones de abuso para coincidir con momentos clave de la carrera de él. Señalaron que no había informes policiales ni registros médicos que confirmaran la mayoría de las afirmaciones de Amber, sugiriendo que su historia estaba orquestada. Aunque la jueza prohibió las cámaras, cada enfrentamiento y cada lágrima en ese escenario judicial de Virginia se derramó en las redes sociales, donde los partidarios de cada estrella debatían ferozmente. La batalla pública se remonta a mayo de 2016, cuando Amber Heard solicitó el divorcio de Depp y obtuvo una orden de restricción, alegando años de abuso verbal y físico. Johnny negó esas acusaciones. Llegaron a un acuerdo de divorcio en 2017. Sin embargo, la pelea titánica se reavivó a finales de 2018, no en una playa o un set de filmación, sino en las páginas de opinión de The Washington Post. En diciembre de 2018, Amber escribió un artículo de opinión sobre ser una figura pública que representa el abuso doméstico. No nombró a Johnny, pero la implicación era clara. La tinta apenas se había secado cuando Johnny la demandó por difamación en Virginia, buscando $50 millones, diciendo que sus palabras le costaron papeles en películas. Amber contrademandó por $100 millones poco después, molesta porque los abogados de Johnny llamaron públicamente a sus alegaciones un engaño. Las cuestiones legales eran complejas. ¿Era el artículo de opinión discurso protegido? ¿O era una mentira que destrozó una carrera? Como bromeó un analista, Amber había convertido un caso sobre difamación en un caso sobre abuso. Las apuestas se volvieron más altas que cualquier premio financiero. Los argumentos finales incluso mencionaron el movimiento On and Me Too y los derechos de la primera enmienda. Los abogados de Johnny presentaron el juicio como una batalla por la verdad, mientras que el equipo de Amber advirtió sobre su mensaje para los sobrevivientes de abuso. Ben Rottenborn, abogado de Amber, advirtió a los jurados: si el veredicto favorecía a Depp, le diría a cada víctima de abuso en Estados Unidos que, si no tomaste fotos, no sucedió. Si tomaste fotos, son falsas. Si no le dijiste a tus amigos, estás mintiendo. En resumen, argumentaron, el caso corría el riesgo de silenciar a los sobrevivientes. Durante el juicio de 6 semanas, el aire estaba cargado de tensión eléctrica. Johnny Depp se mantuvo medido pero determinado en el estrado. Mantuvo que nunca había golpeado a Amber e insistió en que ella era la abusiva. Su declaración después del veredicto capturó su punto de vista. Desde el principio, el objetivo de presentar este caso fue revelar la verdad. Me siento en paz, sabiendo que finalmente lo he logrado, dijo, mientras sus partidarios en la galería aplaudían en silencio. En contraste, Amber se sentó en silencio la mayor parte del tiempo. Cuando llegó el día del juicio, más tarde diría que sintió que el resultado estaba más allá de las palabras decepcionante, y temía que retrasaría la idea de que la violencia contra las mujeres debe tomarse en serio. Los testigos incluyeron a los ex guardias de seguridad de Depp y amigos de Amber. Testigos expertos de ambos lados ofrecieron análisis de lesiones y comportamiento. El equipo de Amber trajo consejeros de violencia doméstica para explicar que las dinámicas de abuso pueden ser complejas. Una consejera advirtió que la violencia real rara vez es de ambas partes. Les voy a decir ahora mismo que siempre hay un agresor principal, explicó una especialista en violencia doméstica. En otras palabras, si ambos compañeros pelean, uno generalmente está reaccionando al otro, no viceversa. Otra defensora enfatizó el desequilibrio de poder. Incluso el encanto de pirata de Depp no puede ocultar que una persona suele ser dominante. En una relación donde hay violencia doméstica, nunca puede haber 2 abusadores o 2 víctimas, dijo Marta Prada Peláez de Servicios de Prevención de Violencia Familiar. Solo hay un abusador. La jueza Penny Ascarate leyó miles de páginas de evidencia y testimonio. Planteó preguntas detalladas al jurado sobre cada declaración en el artículo de opinión de Amber y las entrevistas en los medios de los abogados de Johnny. Los jurados garabateaban notas mientras los abogados interrogaban a cada cónyuge. Amber caminó por la cuerda floja entre relatos lacrimosos y momentos de compostura.
Johnny permaneció estoico, encogiéndose de hombros ante las preguntas, luego estallando en una risa amarga en un momento, e incluso flexionando una cicatriz en el bíceps para mostrar que tenía demasiadas de la vida, no de Amber. El mundo estaba mirando. En una vista previa del veredicto, un testigo le dijo al jurado que había encontrado heces humanas en la cama matrimonial. Amber supuestamente culpó a su perro. Públicamente, la pareja mostraba sonrisas educadas, pero por dentro, cada palabra estaba cargada. Cada lado intentó plantar dudas razonables sobre la veracidad del otro. El equipo de Johnny instó al jurado a creer que las motivaciones profesionales de Amber empañaron su memoria, mientras que los abogados de Amber imploraron al jurado que viera a su clienta como una esposa maltratada que finalmente decía la verdad. Después de 6 semanas de testimonio, quedó en manos de 12 virginianos decidir. El 1 de junio de 2022 entregaron un veredicto dramático. El jurado encontró que Amber Heard había difamado a Johnny Depp en 3 cargos y otorgó a Depp la mayor parte de los daños que buscaba, aproximadamente 10 millones en total, mientras que Amber ganó en un cargo de su contrademanda, aproximadamente 2 millones. Las fotos del papeleo del veredicto se difundieron en línea en minutos. Dentro de la sala del tribunal, Amber lucía afligida, Johnny lucía estoico. Afuera, fue un carnaval para los partidarios de Depp y una crisis para otros. Cientos de sus fanáticos vitorearon y corearon afuera del tribunal. Muchos en línea, especialmente bajo el hashtag Justice for Johnny Depp, estallaron de alegría. De hecho, más de 19.000 millones de vistas en TikTok usaron ese hashtag. Las redes sociales de Amber se inundaron tanto de simpatía como de desprecio. En una tormenta de redes sociales que no había existido en juicios pasados, la gente hizo videos sincronizando los labios con el testimonio de Amber o burlándose de cada una de sus palabras. Los comentaristas tomaron nota del espectáculo. El exeditor de Hollywood Reporter, Matthew Belloni, lo llamó un circo mediático de la era TikTok, agregando que era casi imposible para cualquiera, incluso los jurados, evitar el frenesí. Como dijo, ahora hemos visto cómo se ve un juicio de celebridades de alto perfil en las redes sociales, y no es bonito. Otros advirtieron sobre el daño del juicio más allá de la pareja de celebridades. La profesora de Derecho de la Universidad de Louisville, Jamie R. Abrams, advirtió que al ver este caso, los jóvenes que van a ser víctimas de agresión sexual estarán aún más preocupados por presentarse con sus reclamos de lo que habrían estado incluso antes de que comenzara el movimiento Me Too. En otras palabras, si los sobrevivientes ordinarios temían que hablar los expondría a una demanda por difamación, el veredicto podría silenciar a muchos. Abrams llamó a tales demandas un hacha, una puerta legal cerrada de golpe que podría imponer decenas de miles en honorarios a alguien solo por contar su historia. Para Depp y Heard, personalmente, la guerra judicial terminó, pero la batalla por la reputación permaneció. La abogada de Depp, Camille Vázquez, bromeó después de los argumentos finales que Amber no solo quería un divorcio, quería arruinarlo, y muchos en la prensa coincidieron en que el jurado le creyó a él. Depp emitió un video corto poco después del veredicto, agradeciendo a los jurados por devolverle su vida y prometiendo seguir adelante. Amber, mientras tanto, dijo que estaba más allá de las palabras, decepcionada por el revés, temiendo que perjudicara a cada mujer que habla sobre el abuso. Anunció planes de apelar el veredicto. La saga Depp-Heard no dejó ninguna moraleja clara. Ambos actores vieron pausadas sus carreras en medio del escándalo. El futuro de grandes éxitos de Depp quedó en suspenso. Algunos de sus proyectos fueron archivados, y la secuela de la película Aquaman de Amber se retrasó. Los expertos legales señalaron que este resultado podría no significar el fin de la carrera de ninguna estrella. Hollywood puede perdonar con el tiempo. Como observó un consultor de medios, la gente tiene memoria corta. Podrían recuperarse de esta negatividad. De hecho, Depp regresó discretamente a actuar, y Heard finalmente consiguió papeles, aunque ambos pisaron con cuidado en la prensa a partir de entonces. La historia continúa generando debate. ¿Fue una simple disputa por difamación o el juicio de violencia doméstica más público de la historia? Los expertos en abuso instaron a que los verdaderos sobrevivientes recuerden que solo una persona suele ser el abusador principal. Advirtieron que incluso cuando ambas partes se lastiman, la ley requiere elegir un enfoque.
El jurado se centró en un solo artículo de opinión en una revista, no en cada pelea que tuvieron. Como recordó el abogado de cierre de Amber a todos, este juicio envió un mensaje. Si las afirmaciones de las víctimas no están respaldadas por pruebas indiscutibles, muchos jurados las descartarán como mentiras. Al final, un comentarista resumió el estado de ánimo público. El caso se había convertido en una prueba de Rorschach cultural, revelando tanto sobre las divisiones de la sociedad como sobre lo que realmente sucedió en privado. En este drama legal de alto riesgo, no hubo héroes o villanos fáciles, solo dos personas dañadas, cada una contando historias tremendamente diferentes sobre su relación. La verdad puede estar en algún punto intermedio. Por ahora, el mundo solo puede mirar y preguntarse,